El niño lloraba todas las noches, después de que la empleada se iba a dormir. Un día, cuando vio lo que hacía su padre, se puso a llorar desconsoladamente. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales modernistas del antiguo edificio de l'Eixample, iluminando el rostro pensativo de Martí, un niño de 8 años que vivía en uno de esos característicos pisos barceloneses con techos altos y molduras ornamentadas. Desde el balcón de su habitación podía ver las copas de los plátanos que bordeaban la calle Valencia, sus hojas meciéndose suavemente con la brisa mediterránea. Martí vivía con sus padres, Jordi Puigdemont y Elena Masferrer, y la señora Montserrat, una mujer mayor que llevaba décadas trabajando como ama de llaves en la casa. El piso era uno de esos tesoros arquitectónicos que guardaban historias entre sus paredes modernistas, con suelos de mosaico hidráulico y puertas de madera maciza que crujían suavemente al abrirse. La vida de Martí transcurría entre los juegos en el Parc de la Ciutadella, las visitas a la biblioteca del barrio y las tardes de chocolate con melindros en la mesa de la cocina, mientras la señora Montserrat le contaba historias de la Barcelona antigua. Sin embargo, desde hacía algunas semanas, algo había cambiado en la rutina familiar, especialmente en el comportamiento de su padre. Jordi, un respetado profesor de historia en la Universitat de Barcelona, había comenzado a encerrarse en su despacho todas las noches, exactamente a las 11. Martí había notado que, desde su habitación, podía ver un extraño resplandor azulado que se colaba por debajo de la puerta del despacho, acompañado de murmullos incomprensibles. Una noche, mientras bebía agua en la cocina, Martí vio a su padre dirigirse al despacho llevando una misteriosa caja decorada con símbolos que nunca había visto antes. Los símbolos parecían brillar tenuemente en la oscuridad, como si tuvieran vida propia. Intrigado y algo asustado, el niño se acercó sigilosamente a la puerta del despacho, conteniendo la respiración. A través de la rendija, pudo ver a su padre sentado frente al escritorio, la caja abierta frente a él, emanando ese inquietante resplandor azulado. Jordi movía las manos sobre la caja mientras susurraba palabras en un idioma que Martí no reconocía. El rostro de su padre, iluminado por aquella luz sobrenatural, parecía diferente, más pálido y distante. La señora Montserrat, que llevaba días observando los cambios en la casa con preocupación, comenzó a notar el creciente desasosiego de Martí. El niño, que siempre había sido alegre y parlanchín, se había vuelto más silencioso y temeroso, especialmente durante las noches. Sus ojos, antes brillantes de curiosidad, ahora mostraban una sombra de preocupación impropia de su edad. Durante las cenas, que antes eran momentos de animada conversación familiar, ahora reinaba un silencio incómodo. Elena intentaba mantener la normalidad, preguntando a Martí sobre su día en el colegio de Saint-Gervasi, pero las respuestas del niño eran cada vez más cortas y distraídas. Su mirada se desviaba constantemente hacia el despacho cerrado, como si temiera que en cualquier momento algo pudiera emerger de allí. Una tarde, mientras merendaban en la galería que daba al patio interior del edificio, la señora Montserrat notó que Martí apenas había tocado su merienda, algo inusual en él. Con la sabiduría que dan los años, se sentó junto al niño y comenzó a hablarle en voz baja, como quien comparte un secreto importante. «Sabes, pequeño», le dijo mientras le servía más chocolate caliente, «a veces las cosas no son lo que parecen. He visto muchas cosas extrañas en esta casa durante mis años aquí, pero he aprendido que los misterios suelen tener explicaciones que no imaginamos». Martí la miró con sus grandes ojos marrones llenos de preguntas no formuladas. La señora Montserrat continuó: «Esa caja que tu padre guarda, hay algo en ella que no me gusta. Los símbolos que tiene son antiguos, muy antiguos. Mi abuela me contaba historias sobre objetos así, objetos que pueden cambiar a las personas». Las palabras de la señora Montserrat, aunque pretendían ser reconfortantes, solo sirvieron para alimentar los temores de Martí. Esa noche, acostado en su cama escuchando los sonidos familiares del Eixample nocturno,
mezclados con los misteriosos murmullos que provenían del despacho de su padre, el niño tomó una decisión. Descubriría qué escondía aquella extraña caja, aunque eso significara enfrentarse a sus miedos más profundos. Los días siguientes transcurrieron en una tensión creciente. Elena, la madre de Martí, comenzó a notar cambios preocupantes en su hijo. El pequeño, que antes dormía plácidamente, ahora se despertaba sobresaltado en medio de la noche, sus mejillas húmedas de lágrimas silenciosas. Durante el día, en el colegio, sus maestros reportaban que parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. La señora Montserrat, mientras preparaba la cena en la antigua cocina del piso, observaba con preocupación cómo la familia que tanto quería parecía desmoronarse lentamente. Jordi apenas comía, siempre con prisa por volver a su despacho. Elena intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero sus ojos delataban noches de insomnio y preocupación. Una tarde, mientras Martí jugaba con su tren de madera en el pasillo, escuchó una conversación entre su madre y la señora Montserrat en la cocina. La voz de la anciana temblaba ligeramente mientras hablaba. «Señora Elena, hay algo que debo decirle. Esa caja que el señor Jordi guarda no es normal. He visto cosas así antes, en mi pueblo cerca de Girona. Son objetos antiguos, objetos que pueden robar el alma de las personas poco a poco». Elena intentó restar importancia a las palabras de la señora Montserrat, pero Martí pudo notar la inquietud en su voz. «Montserrat, por favor, no digas esas cosas delante de Martí. Ya está bastante asustado con todo esto». Pero la señora Montserrat insistió. «Los símbolos de esa caja, señora, son runas antiguas. Mi abuela me enseñó a reconocerlas. Dicen que fueron creadas por los antiguos habitantes de estas tierras para comunicarse con fuerzas que es mejor no nombrar». Aquella noche, acostado en su cama, Martí no podía dejar de pensar en las palabras de la señora Montserrat. A través de su ventana, las luces de la ciudad creaban sombras danzantes en las paredes de su habitación. El sonido familiar de las campanas de la Sagrada Familia llegaba distante, mezclándose con el murmullo constante que emanaba del despacho de su padre. Decidido a enfrentar sus miedos, Martí se levantó sigilosamente de la cama. El suelo de mosaico estaba frío bajo sus pies descalzos mientras se deslizaba por el pasillo hacia el despacho de su padre. La luz azulada se filtraba por debajo de la puerta, proyectando sombras extrañas en las paredes modernistas. Con el corazón latiendo fuertemente, Martí se acercó a la puerta y pegó su oído a la madera. Los murmullos eran más claros ahora, pero seguían siendo incomprensibles. De repente, escuchó a su padre toser violentamente, un sonido que le heló la sangre. ¿Estaba su padre enfermo? ¿Era esa la razón de su comportamiento extraño? La señora Montserrat, que había estado observando a Martí desde las sombras del pasillo, se acercó silenciosamente y puso una mano sobre su hombro. El niño se sobresaltó, pero la anciana le hizo un gesto para que guardara silencio. «Pequeño», susurró, «hay cosas en este mundo que no podemos entender, pero a veces el amor y el valor son más fuertes que cualquier magia oscura. Tu padre necesita ayuda, aunque él no lo sepa». Las palabras de la señora Montserrat resonaron en la mente de Martí mientras regresaba a su habitación. Esa noche, mientras contemplaba el techo modernista de su habitación, tomó una decisión. Al día siguiente, cuando su padre saliera a la universidad, entraría en el despacho y descubriría el secreto de la misteriosa caja. Lo que Martí no sabía era que su decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de toda su familia. La verdad que se ocultaba tras aquella puerta era más sorprendente y conmovedora de lo que ninguno podría haber imaginado. La mañana siguiente, amaneció con ese característico cielo gris de Barcelona que precedía a la lluvia. Martí esperó pacientemente hasta que escuchó a su padre salir del piso, el sonido de sus pasos perdiéndose en la escalera modernista del edificio. Elena había salido temprano para hacer unas gestiones en el ayuntamiento, y la señora Montserrat estaba ocupada en la cocina, preparando un souquet de peix para la comida. Con el corazón latiendo aceleradamente, Martí se deslizó hasta el despacho de su padre. La puerta, normalmente cerrada con llave, había quedado entreabierta en la prisa de Jordi
por llegar a tiempo a su clase en la universidad. El niño empujó suavemente la pesada puerta de madera, que crujió suavemente sobre sus antiguas bisagras. El despacho estaba impregnado de esa mezcla de olores tan característica: libros antiguos, madera pulida y el persistente aroma del café que su padre solía beber mientras trabajaba. Los rayos de sol que se filtraban por los vitrales del balcón creaban patrones multicolores sobre la alfombra persa, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Sobre el escritorio de caoba, junto a pilas de libros y papeles desordenados, estaba la misteriosa caja. A la luz del día, los símbolos grabados en su superficie parecían menos amenazadores, aunque no menos intrigantes. Martí se acercó con cautela, extendiendo su pequeña mano hacia el objeto que tanto había perturbado sus pensamientos. La caja era más pesada de lo que esperaba, y al tocarla, notó que su superficie era sorprendentemente cálida, como si hubiera estado expuesta al sol durante horas. Con dedos temblorosos, levantó la tapa, preparándose mentalmente para lo que pudiera encontrar dentro. Lo que vio lo dejó perplejo. En lugar de objetos místicos o artefactos antiguos, encontró lo que parecía ser un ordenador portátil, decorado con extraños símbolos que reconoció como las runas que tanto habían alarmado a la señora Montserrat. Junto al ordenador había varios documentos médicos y recetas, con el membrete del Hospital Clínic de Barcelona. Mientras Martí intentaba comprender lo que estaba viendo, la señora Montserrat apareció en la puerta del despacho. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación al ver al niño con la caja abierta. «Martí, ¿qué haces aquí? Eso es peligroso. No deberías...» Pero sus palabras se interrumpieron cuando sus ojos se posaron en el contenido de la caja. La anciana se acercó lentamente, ajustándose las gafas para ver mejor. Sus manos arrugadas tomaron uno de los documentos médicos, y mientras leía, su expresión cambió completamente. «¡Ay, Dios mío!», murmuró, sentándose pesadamente en una de las sillas del despacho. No era magia oscura después de todo. Martí se acercó a ella, confundido. «¿Qué dice ahí, señora Montserrat?». La anciana dobló cuidadosamente el papel y miró al niño con ojos húmedos. «Tu padre está enfermo, pequeño. Estos son informes médicos del Hospital Clínic. Parece que tiene un problema en los pulmones, algo serio». En ese momento, como si el cielo quisiera acompañar la gravedad del momento, comenzó a llover sobre Barcelona. El sonido de las gotas contra los cristales modernistas creaba una melodía melancólica que acompañaba el descubrimiento. «¿Pero por qué el ordenador tiene esos símbolos raros?», preguntó Martí, señalando las runas grabadas en la superficie del portátil. La señora Montserrat examinó más de cerca el ordenador. En la pantalla había una ventana abierta de un programa de videollamadas, y en el historial se podían ver múltiples sesiones programadas con un terapeuta especializado en pacientes oncológicos. «Tu padre», comenzó la señora Montserrat, comprendiendo finalmente todo, «ha estado recibiendo ayuda. Esas sesiones nocturnas eran consultas con un terapeuta, y esos símbolos parecen ser un intento de encontrar consuelo en la antigua sabiduría». La lluvia continuaba cayendo sobre Barcelona cuando Elena regresó a casa. Al entrar en el piso, encontró a Martí y a la señora Montserrat sentados en el salón, con expresiones sombrías. Sobre la mesa modernista descansaba la misteriosa caja, abierta, revelando su contenido. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena, dejando caer su paraguas mojado. Su voz temblaba ligeramente, como si ya supiera la respuesta pero temiera confirmarla. La señora Montserrat se levantó lentamente, sosteniendo los informes médicos en sus manos. «Señora Elena, creo que es momento de hablar sobre el señor Jordi». Durante la siguiente hora, mientras la lluvia arreciaba sobre el Eixample, Elena escuchó la explicación completa. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras leía los informes médicos que su marido había mantenido en secreto. El diagnóstico, las sesiones de terapia nocturnas, todo comenzaba a cobrar sentido. «¿Por qué no me lo dijo?», susurró Elena, más para sí misma que para los demás. «Podríamos haber enfrentado esto juntos». La señora Montserrat, que había permanecido en silencio durante un momento, habló con voz firme. «Los símbolos en el ordenador son runas antiguas de protección y sanación.
Mi abuela solía decir que tienen poder sobre las enfermedades cuando se usan con fe verdadera. Elena la miró con escepticismo, pero la anciana continuó. Sé que suena a superstición, pero en mi pueblo, cerca de Girona, hay historias de personas que se han curado gracias a estos antiguos símbolos. El señor Jordi debe haber investigado sobre esto en la universidad. Martí, que había estado inusualmente callado, se acercó a su madre y la abrazó. «Mamá, ¿papá se va a poner bien?» Elena abrazó a su hijo con fuerza, mientras la señora Montserrat los observaba con una mezcla de tristeza y determinación. «Las runas deben ser activadas correctamente», dijo la anciana. «No basta con tenerlas grabadas en el ordenador. Hay un ritual». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de la puerta principal abriéndose. Jordi había regresado temprano debido a la lluvia. Al entrar en el salón y ver la escena frente a él, su esposa llorando, los informes médicos sobre la mesa, su hijo asustado, se detuvo en seco. «Yo iba a decíroslo», comenzó, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Cuando estuviera seguro del tratamiento, Elena se levantó y en lugar de mostrar enfado, abrazó a su marido con todas sus fuerzas. «No tienes que hacer esto solo», le dijo entre lágrimas. «Estamos juntos en esto». La señora Montserrat observaba la escena con una extraña mezcla de emociones en su rostro. Sus ojos se posaron en las runas grabadas en el ordenador y una idea comenzó a formarse en su mente. Años de conocimiento ancestral, pasado de generación en generación en su familia, podrían ser la clave para ayudar a esta familia que tanto quería. «Señor Jordi», dijo finalmente la anciana, «esos símbolos que ha grabado en su ordenador, ¿sabe realmente lo que significan?» Jordi miró las runas y negó con la cabeza. «Los encontré en un libro antiguo de la biblioteca de la universidad. Hablaba sobre su poder curativo, pero son más poderosos de lo que cree», interrumpió la señora Montserrat. «Pero solo si se usan de la manera correcta, y creo que ha llegado el momento de mostrarles cómo». La noche había caído sobre Barcelona cuando la señora Montserrat comenzó a explicar los antiguos rituales. La familia Puigdemont se reunió en el salón, donde las sombras danzaban en las paredes modernistas gracias a las velas que la anciana había insistido en encender. «Las runas son más que simples símbolos», comenzó la señora Montserrat, su voz cargada de una autoridad que nadie le había escuchado antes. «Son canales de energía que conectan nuestro mundo con fuerzas más antiguas que la propia ciudad». Mientras hablaba, sacó de su delantal un pequeño saquito de tela que emanaba un suave aroma a hierbas. «Romero del Montseny, tomillo del Empordà y lavanda de los campos de la Garrocha», explicó, colocando el saquito junto al ordenador decorado con runas. Elena, que siempre había sido escéptica respecto a las creencias tradicionales, observaba con una mezcla de dudas y esperanza. Jordi, por su parte, escuchaba atentamente, su formación académica luchando contra la necesidad de creer en algo más allá de la medicina moderna. «El ritual debe realizarse durante 3 noches consecutivas», continuó la señora Montserrat. «Las runas deben ser activadas con la luz de la luna llena que comenzará mañana. No es coincidencia que las haya descubierto justo ahora, señor Jordi». Martí, sentado en el suelo junto a sus padres, observaba fascinado cómo la anciana trazaba con sus dedos los contornos de las runas en el aire, murmurando palabras en un catalán tan antiguo que resultaba casi incomprensible. «Pero hay algo más», añadió la señora Montserrat, su rostro tornándose serio. «Para que el ritual funcione, necesito partir. Mi presencia podría interferir con las energías familiares necesarias para la sanación». «¿Partir? ¿A dónde?», preguntó Martí, alarmado. La señora Montserrat había sido como una segunda abuela para él desde que tenía memoria. «Volveré a mi pueblo, cerca de Girona», respondió la anciana con una sonrisa misteriosa. «Hay cosas que debo consultar con algunas personas que conocen estos antiguos caminos mejor que yo». Jordi se levantó, tosiendo ligeramente. «Montserrat, no puedo permitir que te vayas así. Has estado con nosotros durante tantos años». «No es una decisión, señor Jordi», interrumpió la anciana con firmeza. «Es parte del ritual. A veces, para recibir ayuda,
Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios. La lluvia, que había amainado durante la tarde, volvió a golpear los cristales del balcón con renovada fuerza, como si la propia naturaleza quisiera subrayar la importancia del momento. La señora Montserrat se levantó lentamente, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. «Esta noche prepararé todo para el ritual», anunció. «Mañana, con la primera luz del alba, partiré. Ustedes deberán seguir mis instrucciones al pie de la letra durante las próximas 3 noches». Mientras la anciana se dirigía a la cocina para comenzar los preparativos, Elena la siguió. «Montserrat», llamó suavemente, «¿realmente crees que esto funcionará?» La señora Montserrat se detuvo y se giró para mirarla. «La fe, señora Elena, no está en los símbolos ni en las hierbas. Está en el amor que une a una familia cuando se enfrenta a las adversidades. Las runas solo son un camino para despertar ese poder». La mañana siguiente, amaneció con ese aire limpio que solo tiene Barcelona después de una noche de lluvia. La señora Montserrat se había marchado antes del alba, dejando sobre la mesa de la cocina un sobre sellado con las instrucciones del ritual y 3 pequeños saquitos de hierbas, uno para cada noche. La familia se reunió alrededor de la mesa del desayuno, el sobre sin abrir ocupando el centro como si fuera un objeto sagrado. Elena preparó chocolate caliente, la bebida favorita de Martí, intentando mantener una apariencia de normalidad en medio de la extraña situación. «¿Deberíamos abrirlo ahora?», preguntó Martí mirando el sobre con curiosidad. Jordi, que parecía más pálido de lo habitual, asintió. «Supongo que necesitaremos tiempo para preparar todo lo que la señora Montserrat haya indicado». Elena tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro encontraron varias hojas escritas a mano con la letra pulcra de la anciana, junto con un pequeño mapa dibujado a mano que mostraba diferentes puntos del piso, marcados con símbolos rúnicos. «A las 11 de la noche», leyó Elena en voz alta, «cuando la luna llena esté en su punto más alto sobre Barcelona, deberán colocar el ordenador con las runas en el centro del salón. Los saquitos de hierbas deben formar un triángulo a su alrededor, y las velas que he dejado en la despensa deben encenderse en el orden indicado». Las instrucciones continuaban con detalles precisos sobre las palabras que debían pronunciar, la posición que cada miembro de la familia debía ocupar e incluso la ropa que debían vestir. Prendas de colores claros, preferiblemente blanco o beige, nada de negro. Durante el día, la familia se dedicó a preparar todo lo necesario. Martí ayudó a su madre a limpiar el salón y a mover los muebles según el mapa. Jordi, entre toses ocasionales, traducía algunas de las palabras en catalán antiguo que debían pronunciar durante el ritual. A medida que se acercaba la noche, una extraña calma descendió sobre el piso de l'Eixample. Los sonidos habituales de la ciudad parecían más distantes, como si el propio edificio modernista contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. A las 10:30 la familia comenzó los preparativos finales. Vestidos con ropa clara, encendieron las velas en el orden especificado, primero la del este, luego la del oeste, el norte y finalmente la del sur. El ordenador con las runas ocupaba el centro exacto del salón, rodeado por los saquitos de hierbas aromáticas. «¿Estáis listos?», preguntó Elena cuando el reloj se acercaba a las 11. Martí asintió, aunque su pequeño rostro reflejaba una mezcla de miedo y emoción. Jordi tosió suavemente y tomó su lugar en el círculo. Cuando el reloj de la Sagrada Familia comenzó a dar las campanadas de las 11, Elena comenzó a recitar las palabras que la señora Montserrat había dejado escritas. El aire en el salón pareció volverse más denso, y las llamas de las velas fluctuaron sin que hubiera ninguna corriente de aire. De repente, algo extraordinario ocurrió. Las runas grabadas en el ordenador comenzaron a brillar con una tenue luz azulada, exactamente como la que Martí había visto tantas noches filtrándose por debajo de la puerta del despacho. Pero esta vez, en lugar de generar miedo, la luz parecía reconfortante, casi protectora. Jordi cerró los ojos y respiró profundamente, y por primera vez en semanas, su respiración pareció más ligera, menos forzada. Martí, siguiendo un impulso que no podía explicar, extendió sus pequeñas manos hacia sus padres, completando el círculo familiar alrededor del ordenador brillante.
La luz azulada que emanaba de las runas continuó brillando durante 1 hora completa. La familia permaneció en silencio, unidos por sus manos entrelazadas, mientras la energía antigua fluía por el salón modernista de l'Eixample. Solo el sonido ocasional de las campanas de la Sagrada Familia rompía la quietud de la noche barcelonesa. Cuando el reloj marcó la medianoche, las runas dejaron de brillar gradualmente. Jordi abrió los ojos y, para sorpresa de todos, su rostro tenía mejor color. «Me siento diferente», susurró tocándose el pecho. «La presión aquí es menos intensa». Elena corrió a su lado, abrazándolo con fuerza. Martí observaba la escena con una mezcla de asombro y esperanza. El ritual que tanto les había asustado al principio ahora parecía una bendición, un regalo de la misteriosa señora Montserrat. «¿Creéis que la señora Montserrat estará bien?», preguntó Martí, mientras ayudaba a apagar las velas en el orden inverso al que las habían encendido tal como indicaban las instrucciones. «Estoy segura de que sí», respondió Elena, aunque su voz traicionaba cierta preocupación. Dijo que necesitaba consultar con algunas personas en su pueblo. Esa noche, por primera vez en semanas, la familia cenó junta en la cocina. El ambiente era diferente, más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Incluso los sonidos nocturnos de l'Eixample parecían más armoniosos. «Las instrucciones dicen que debemos mantener los saquitos de hierbas en sus posiciones hasta mañana por la noche», leyó Elena del papel que había dejado la señora Montserrat. «Y hay más instrucciones específicas para cada día». Jordi, que había conseguido comer más que en los últimos días, asintió pensativo. «En todos mis años de investigación en la universidad, nunca me había encontrado con nada parecido. Estas runas, hay algo en ellas que va más allá de la simple superstición». Mientras sus padres conversaban, Martí se acercó al ordenador que seguía en el centro del salón. Los símbolos grabados ya no le daban miedo. Al contrario, ahora le parecían hermosos, como si contaran una historia antigua que solo esperaba ser descubierta. En su habitación, antes de dormir, Martí escribió en su diario sobre los acontecimientos del día. Desde su ventana podía ver la luna llena brillando sobre los tejados modernistas de l'Eixample, y por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente esperanzado. La señora Montserrat les había dejado una nota adicional que debían leer antes de dormir. «El poder de las runas se alimenta del amor familiar. Esta noche, dejad que vuestros sueños se encuentren, que vuestros corazones latan al mismo ritmo. La magia antigua de Cataluña fluye por las calles de Barcelona, esperando ayudar a quienes la necesitan con fe verdadera». La mañana siguiente trajo consigo una sorpresa inesperada. Elena, mientras limpiaba la cocina, encontró un sobre adicional escondido detrás de los botes de especias. En el exterior, con la inconfundible letra de la señora Montserrat, decía: «Abrir después de la primera noche del ritual». Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre y comenzó a leer: «Querida familia Puigdemont, si están leyendo esto, significa que el primer ritual ha funcionado. Hay algo que deben saber sobre mí y sobre por qué llegué a sus vidas hace tantos años. No soy una simple ama de llaves. Pertenezco a una antigua línea de guardianes, personas dedicadas a proteger y ayudar a familias especiales en momentos de necesidad. Las runas que el señor Jordi encontró en la biblioteca no fueron una casualidad. Yo las coloqué allí, sabiendo que las descubriría cuando más las necesitara. Mi presencia en su hogar tampoco fue accidental. Fui enviada para protegerlos, para estar cerca cuando este momento llegara. El poder de las runas es real, pero su verdadera fuerza no reside en los símbolos mismos, sino en el amor que une a una familia. El señor Jordi descubrió las runas porque su corazón estaba abierto a la esperanza, aunque su mente científica luchara contra ello. Martí, pequeño mío, tu miedo no era infundado. Sentías la energía de las runas porque tienes un don especial, una sensibilidad que heredaste de tus ancestros catalanes. Tu papel en el ritual es más importante de lo que imaginas». Elena, su fe silenciosa, aunque mezclada con dudas, es el ancla que mantiene unida a esta familia. Las runas responden a esa fe,
a ese amor incondicional que trasciende la lógica y la razón. No puedo decirles dónde estoy ahora. Mi trabajo con ustedes está casi completo, pero aún deben completar 2 noches más de ritual. Cada noche, el poder será más fuerte. Confíen en el proceso. Confíen en su amor familiar. Con todo mi cariño, Montserrat. Elena se sentó en una de las sillas de la cocina, abrumada por la revelación. En ese momento, Jordi entró, su respiración notablemente mejor que el día anterior. «¿Qué es eso?», preguntó, notando el estado de shock de su esposa. «Una carta de Montserrat», respondió Elena tendiéndole el papel. «Hay tanto que no sabíamos sobre ella». Mientras Jordi leía la carta, Martí apareció en la cocina, frotándose los ojos soñolientos. «He soñado con la señora Montserrat», dijo el niño. «Estaba en un lugar muy antiguo, rodeada de libros y velas. Me sonreía y me decía que todo iba a estar bien». Elena y Jordi intercambiaron miradas significativas. La carta, el sueño de Martí, la mejoría en la salud de Jordi. Todo parecía parte de algo más grande, más antiguo y más misterioso de lo que habían imaginado. «Esta noche», dijo Jordi doblando cuidadosamente la carta, «cuando hagamos el segundo ritual, lo haremos con un entendimiento diferente. No son solo símbolos y palabras, es nuestra historia, nuestra herencia catalana». La segunda noche del ritual llegó con una brisa cálida que mecía las copas de los árboles de l'Eixample. La familia Puigdemont, ahora conocedora de la verdadera naturaleza de la señora Montserrat, preparó todo con renovada determinación. El ordenador con las runas ocupó nuevamente su lugar en el centro del salón. Esta vez, siguiendo las instrucciones específicas para la segunda noche, colocaron fotografías familiares antiguas alrededor de los saquitos de hierbas, creando un círculo de memorias que conectaba el pasado con el presente. «Según las instrucciones», dijo Elena, leyendo el papel con atención, «esta noche debemos compartir recuerdos felices mientras las runas brillan. Cada recuerdo fortalece el poder sanador». A las 11 en punto, cuando las campanas de la Sagrada Familia comenzaron a sonar, iniciaron el ritual. Las runas brillaron con más intensidad que la noche anterior, su luz azulada mezclándose con el resplandor dorado de las velas. Martí fue el primero en hablar. «Recuerdo cuando la señora Montserrat me enseñó a hacer pan con tomate. Siempre decía que el secreto estaba en el amor que le ponías al frotar el tomate en el pan». Jordi sonrió, su rostro iluminado por el resplandor de las runas. «Y yo recuerdo el día que nos mudamos a este piso. Montserrat ya estaba aquí, esperándonos con una olla de escudella caliente. Dijo que era una tradición catalana dar la bienvenida a las nuevas familias con un plato de comida caliente». Elena apretó la mano de su esposo. «Ahora entiendo por qué siempre parecía saber exactamente qué necesitábamos antes de que lo supiéramos nosotros mismos». Mientras compartían recuerdos, la luz de las runas pulsaba suavemente, como si respondiera a cada historia. El aire en el salón se volvió más denso, cargado de energía antigua. Los sonidos de la ciudad parecían distantes, como si el piso de l'Eixample se hubiera transportado a otro tiempo. De repente, Jordi se llevó la mano al pecho, pero esta vez no era por dolor. «Siento calor», susurró, como si algo cálido se expandiera desde dentro. Las fotografías familiares que rodeaban el círculo comenzaron a vibrar suavemente, y por un momento todos juraron ver que las personas en las imágenes sonreían con más intensidad, como si fueran conscientes de lo que estaba sucediendo. «La señora Montserrat aparece en algunas de estas fotos», notó Martí, señalando varias imágenes. «Pero se ve exactamente igual que ahora». Elena y Jordi se inclinaron para mirar mejor. Era cierto. En fotografías que abarcaban más de una década, la señora Montserrat no mostraba ningún signo de envejecimiento. Su presencia en las imágenes era como un ancla temporal, conectando diferentes momentos de la vida familiar. Cuando el ritual llegó a su fin, la familia permaneció en silencio, procesando todo lo que habían descubierto. Las palabras de la carta de Montserrat cobraban ahora un nuevo significado. No era solo un ama de llaves, era una guardiana, un ser místico que había estado velando por ellos durante años. La mañana siguiente al segundo ritual,
Barcelona amaneció envuelta en una misteriosa niebla que se arrastraba por las calles de l'Eixample, algo inusual para la época del año. Jordi se despertó sintiéndose más fuerte que en semanas, y los resultados de sus análisis médicos mostraban una mejoría inexplicable que dejó perplejos a los médicos del Hospital Clínic. Elena decidió investigar más sobre la señora Montserrat. En el pequeño despacho que la anciana ocupaba en el piso, encontró un antiguo diario encuadernado en piel. Las páginas amarillentas contenían anotaciones en catalán antiguo, algunas databan de más de un siglo atrás. «Jordi, Martí», llamó Elena, su voz temblando de emoción. «Tenéis que ver esto». La familia se reunió alrededor de la mesa de la cocina mientras Elena traducía las entradas del diario. 1892. Ayudé a la familia Rovira durante la epidemia de gripe. 1923. Guié a los Puig a través de su crisis. 1956. Los Casals encontraron su camino gracias a las runas antiguas. Pero eso es imposible, susurró Jordi, aunque después de los eventos recientes, la palabra imposible había perdido parte de su significado. Estas entradas abarcan más de 100 años. Martí, que había estado inusualmente silencioso, habló. En mi sueño de anoche, vi a la señora Montserrat en diferentes épocas. Llevaba ropa antigua en algunas imágenes, pero sus ojos siempre eran los mismos. Elena continuó leyendo el diario, descubriendo que los Puigdemont no eran la primera familia que la señora Montserrat había ayudado en el Eixample. Durante generaciones, había estado presente en momentos cruciales, guiando y protegiendo a familias catalanas en momentos de necesidad. Hay una entrada sobre nosotros, dijo Elena, llegando a las últimas páginas escritas. Dice, los Puigdemont llegarán pronto. El pequeño Martí tiene el don, como muchos niños catalanes antes que él. Jordi encontrará las runas cuando sea el momento, y Elena será el pilar que mantendrá unida a la familia durante la prueba que se avecina. La niebla exterior pareció espesarse, como si la propia ciudad quisiera mantener en secreto los misterios que se estaban revelando en aquel piso del Eixample. Las hojas de los plátanos en la calle susurraban historias antiguas, historias de guardianes y familias, de magia y fe. Esta noche es la última del ritual, recordó Jordi, su voz más fuerte que en semanas. Y creo que ahora entiendo por qué la señora Montserrat insistió en marcharse. No era solo por el ritual, era para que descubriéramos la verdad por nosotros mismos. Elena asintió, cerrando el diario con cuidado. Todas esas veces que nos preparaba tisanas cuando estábamos enfermos, las historias que contaba a Martí sobre la antigua Barcelona, la forma en que parecía saber exactamente qué necesitábamos, no era solo bondad, era su misión, su propósito. ¿Creéis que volveremos a verla?, preguntó Martí, sus ojos brillando con esperanza. Las últimas páginas del diario están en blanco, respondió Elena. Quizás eso significa que nuestra historia con ella aún no ha terminado. La última noche del ritual llegó con una calma sobrenatural sobre Barcelona. Las estrellas brillaban con intensidad inusual sobre la ciudad, como si el cielo mismo estuviera expectante ante lo que iba a suceder. El piso del Eixample parecía vibrar con energía antigua. Las runas en el ordenador comenzaron a brillar incluso antes de que la familia iniciara el ritual, como si respondieran a la anticipación del momento. Siguiendo las instrucciones finales de la señora Montserrat, colocaron el último saquito de hierbas en su lugar. Este emanaba un aroma más intenso que los anteriores, una mezcla de romero, tomillo y algo más, algo indefinible que recordaba a antiguas iglesias y manuscritos polvorientos. Las instrucciones para esta noche son diferentes, dijo Elena, leyendo el papel con atención. Debemos formar un círculo más cerrado y Martí debe estar en el centro, junto al ordenador. El niño, aunque nervioso, tomó su lugar con determinación. Las runas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro mientras sus padres formaban el círculo a su alrededor. A las 11 en punto, cuando las campanas de la Sagrada Familia comenzaron su melodía nocturna, algo extraordinario ocurrió. Las runas en el ordenador brillaron con una intensidad cegadora, y por un momento, la familia juró ver la figura translúcida de la señora Montserrat en el círculo con ellos. La aparición sonrió con calidez
y extendió sus manos hacia Martí. El niño, sin miedo, extendió las suyas en respuesta. En ese instante, una onda de energía azulada se expandió por la habitación, haciendo vibrar los cristales modernistas de las ventanas. Jordi sintió una calidez intensa en el pecho, como si algo dentro de él se estuviera transformando. Elena y Martí también lo sintieron, una conexión profunda, antigua, que los unía no solo entre ellos, sino con algo más grande, algo que había estado presente en Cataluña durante siglos. La voz de la señora Montserrat, aunque no física, resonó en sus mentes. El ritual está completo. El amor familiar ha activado el poder sanador de las runas. Mi trabajo aquí está hecho, pero otros guardianes velarán por ustedes. Cuando la luz se desvaneció, la familia permaneció en silencio, asimilando lo que acababa de ocurrir. Jordi respiraba con una facilidad que no había experimentado en meses. Los análisis posteriores confirmarían una remisión inexplicable de su enfermedad. El antiguo diario de la señora Montserrat, que habían dejado sobre la mesa, tenía ahora una nueva entrada, escrita con una caligrafía familiar. Los Puigdemont han encontrado su camino. El don de Martí ha despertado. Barcelona tiene una nueva familia bajo su protección. Un año después, la vida en el piso de l'Eixample había encontrado un nuevo equilibrio. Jordi había vuelto a sus clases en la universidad con energías renovadas, ahora incluyendo en sus lecciones sutiles referencias a las antiguas tradiciones catalanas. Elena había comenzado a estudiar el diario de la señora Montserrat, descubriendo una rica historia de guardianes y familias protegidas a lo largo de los siglos. Martí, que acababa de cumplir 9 años, había desarrollado una sensibilidad especial hacia la energía que fluía por las calles de Barcelona. Podía sentir la presencia de otros guardianes, aunque nunca los veía directamente. A veces, durante sus paseos por el Parc de la Ciutadella, juraba ver figuras similares a la señora Montserrat, vigilando discretamente a otras familias. El ordenador con las runas permanecía en el despacho, sus símbolos ya sin brillo pero no menos poderosos. Se había convertido en un recordatorio silencioso de que la magia no residía en los objetos mismos, sino en el amor y la fe que los activaba. Una mañana de domingo, mientras la familia desayunaba en el balcón, disfrutando del sol primaveral, encontraron un nuevo sobre en la mesa de la cocina. Nadie lo había visto llegar, pero todos reconocieron la inconfundible caligrafía de la señora Montserrat. Querida familia Puigdemont, vuestra historia ha sido añadida al gran libro de los guardianes de Barcelona. Cada generación tiene sus protectores, y cada familia protegida se convierte en parte de una cadena que se remonta a los orígenes de nuestra ciudad. Martí, tu don es especial. Algún día, cuando estés preparado, comprenderás mejor tu papel en esta antigua tradición. Por ahora, mantén tus ojos y tu corazón abiertos a las maravillas que te rodean. Elena y Jordi, vuestra fe y amor han demostrado ser más poderosos que cualquier enfermedad. Seguid cultivando esa fuerza, pues otros la necesitarán en el futuro. Las runas han cumplido su propósito, pero su verdadero poder siempre estuvo en vosotros. Barcelona está llena de magia para aquellos que saben dónde buscar, y ahora vosotros formáis parte de sus antiguos misterios. Nos volveremos a ver cuando sea necesario. Mientras tanto, sabed que otros guardianes velan por vosotros y por todas las familias que necesitan ayuda. Con eterno cariño, Montserrat. La familia compartió una mirada cómplice mientras la brisa marina mecía las cortinas del balcón. En las calles de l'Eixample, la vida continuaba su curso normal, pero ahora sabían que bajo la superficie de la cotidianidad existía una red invisible de protección y amor que conectaba a todas las familias de Barcelona. Martí miró hacia la Sagrada Familia, cuyas torres se alzaban majestuosas contra el cielo azul, y sonrió. En algún lugar de la ciudad, sabía que la señora Montserrat continuaba su eterna labor, ayudando a otras familias a encontrar su camino, manteniendo viva la antigua magia de Cataluña.